Bienvenidos mi gente linda, aquí hoy a un nuevo episodio de La Silla del Frente, un espacio diseñado para contar historias reales, historias de personas reales como tú y como yo, que quieren compartir sus procesos de crisis emocional, cómo lo vivieron, cómo lo transitaron y cómo hoy están aquí para contarlo. Y hoy de una manera muy especial tengo un invitado, yo diría que único para mi corazón, y es mi esposo Oscar Villasmil. Mi amor, bienvenido. ¿Cómo estás, mi vida? Gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí en este espacio tan extraordinario como se llama La Silla del Frente, y gracias a todos los que están escuchando este podcast y los que van a poder verlo también por conectarse. Hoy no invité a Oscar porque es mi esposo, realmente. La razón por la cual te invito a este espacio es porque creo que mucha de la gente que nos sigue y nos acompaña en nuestra vida conoce nuestra historia del proceso de salud que yo viví en el 2023 y que me he tomado la tarea de compartir para edificar a las personas que transiten por procesos de enfermedad. Pero nadie sabe realmente cuál es tu historia. La historia, como esta es la silla del frente, pero yo le llamé a este episodio la historia de cama del lado, ¿no? Esa historia de la persona que acompaña al enfermo, esa historia que le llaman en inglés mucho el caregiver, ¿no? Esas emociones, ese roller coaster emocional que también vive y que también transita la persona que está al lado, ¿no? Al lado del diagnóstico, al lado del tratamiento, al lado del proceso. Y yo estoy aquí expectante para escuchar aquello que todavía no he escuchado, porque estoy segura de eso. Y ellos también están aquí expectantes para que tú nos cuentes qué te pasó y cómo comenzó esa etapa de tu vida del 2023 donde tu esposa, fue diagnosticada con cáncer de mama. Bueno, mi amor, quiero decirte primeramente que estoy súper orgulloso de ti, por este programa, por lo que estás haciendo, por la audiencia que has cautivado. Tú eres un imán para conectar con personas, especialmente con las mujeres. Y me siento muy orgulloso. Te amo y estoy aquí para compartir contigo y para que mucha gente pueda conectar con no solamente mi historia, aunque tú estés ahorita en la silla del frente como la moderadora o como la terapista, tú eres mi esposa. Y esto es una historia que es tanto tuya como mía. Voy a hablar desde lo que he guardado, lo que he mantenido y lo que he vivido durante este proceso del 2023. Quiero comenzar diciendo de que un diagnóstico como este no es fácil. Sé que muchas de las personas que lo han vivido saben que no es fácil. Recuerdo esa llamada en esa tarde. Yo venía por la autopista y me dijiste, me están llamando para hablarme del diagnóstico, y había un presentimiento profundo en la boca de mi estómago ese día que me decía algo no está bien, prepárate. Y ese era el mismo Dios hablándome, preparando mi mente y mi corazón para ese diagnóstico. Recuerdo que cuando recibimos esa llamada y escuchamos esa expresión a través de esa llamada telefónica, lo primero que sucedió en mi mente fue que hubo como un reset. Te fuiste a blanco en la mente. Se blanqueó mi mente y me desmayé. Salí corriendo, literalmente. Sí, se desmayó. Me paré de la mesa en ese momento, fui al mueble, me tiré en el mueble y ahí sufrí un colapso. Y definitivamente ha sido hasta ahora, y va a ser la última, primera y última, hasta ahora la llamada más dura y más difícil de procesar. Ese 2023 y el 2024 para nosotros va a ser años inolvidables. Pero no solamente por haber recibido esa llamada, sino por lo que Dios hizo a través de ese proceso. Cuéntame un poquito, sé que te desmayaste, sé que caíste en el mueble totalmente como inconsciente. Cuando volviste en sí, que nos miramos, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Mi primer pensamiento fue de temor. Definitivamente fue de temor. No sé si en el momento que escuché el diagnóstico pensé en temor, porque, como digo, fue un reset, pero cuando volví en sí y que los dos nos miramos cara a cara y que lloramos y dijimos, ok, vamos para adelante con esto, empezaron a comenzar el bombardeo de temores en mi mente, pero fui muy intencional desde el principio. Quiero decirte que a lo largo de los últimos años de nuestra vida hemos estado aprendiendo todo lo que se libra aquí en la mente, la batalla de la mente. Así es. E inmediatamente que comenzaron a venir esos pensamientos, esos bombardeos, mi mente comenzó a responder. Porque estabas entrenado. Dios te había capacitado para eso. A eso.
y definitivamente se generó una contrarrespuesta, pero no dejó de ser difícil. Claro. No dejó de ser difícil. Claro, claro. ¿Cómo cambió tu día a día? Nosotros veníamos de una rutina, tú venías de una rutina. Entiendo que ese año era un año muy productivo para ti, eres un hombre empresario, visionario, tienes 5 empresas a cargo corriendo actualmente. ¿Cómo cambió tu rutina diaria? Tenemos 3 niños y yo pasé a ser digamos, una persona extremadamente vulnerable y yo solté absolutamente todo y me dediqué a sanar. Esa es la realidad. Yo solté absolutamente todas mis responsabilidades. Entre ellas era apoyarlo y apoyarte en nuestros negocios en común. ¿Cómo cambió tu día a día? Drásticamente, definitivamente. En ese momento de nuestra vida había muchas cosas en la mesa. Se estaban gestando proyectos, negocios. Yo estaba en una temporada, diría, empresarial o gerencial en mi vida que estaba como creciendo o potencializando parte de mi carácter empresarial, y me di cuenta que en ese momento tuve que delegar mucho, pero hubo ciertas gestiones que yo procesé que debido a la emergencia y la urgencia de lo que estábamos viviendo tuve que soltar. Claro. O sea, delegué, pero definitivamente lo que hice fue soltar y confiar en Dios de que eso iba a comenzar a caminar o iba a seguir caminando de la manera correcta. Y hubo un pensamiento en mi vida y dije, lo que se tenga que quebrar, que cerrar, empresa, negocios, empleados, con lo que tengamos que terminar, lo vamos a tener que hacer. Pero yo voy a dedicarme a la persona más importante de mi vida. Eso fue lo que pensé, y definitivamente recuerdo muchas llamadas en el hospital. Estábamos en el hospital y muchas llamadas, me llamaban proveedores, me llamaban los mismos empleados, y había llamadas que declinaba. Había llamadas que ni siquiera atendía y sabía lo que estaba pasando, pero no podía atender esa situación porque estaba atendiendo lo prioritario, lo más importante, perdón. Y qué importante para nosotros entender que en los momentos de crisis es fundamental establecer un inventario de prioridades. Muchas cosas en nuestra vida son importantes. El trabajo es importante, obviamente los negocios, la casa, los hijos, los proyectos, la iglesia, el ministerio, todo lo que nos concierne tiene un lugar importante en nuestra vida, pero no todo es prioritario. Y en ese momento a ti te tocó simplemente tomar el riesgo de perder lo que habías construido por años, y tomar la determinación de decir qué es lo prioritario aquí, y escogiste a tu esposa. Yo te quiero dar las gracias públicamente con eso, porque es de valientes hacer eso. Yo le comentaba en una conferencia que tuve la oportunidad de compartir el mes de marzo, les decía a las mujeres, asegúrense de escoger un hombre que las priorice, de escoger un hombre que ame a Dios primeramente, y segundo, que las pongan ustedes y que las estimen como importantes, no para los momentos de montaña, no para cuando todo está bien, sino cuando viene y toca la puerta el valle, ¿ok? ¿Qué aprendiste de Oscar, o sea, de ti mismo? Yo me imagino que en ese momento verte sentado en la silla del hospital, entender que no estábamos atravesando cualquier tipo de enfermedad, sino que esto es un gigante a nivel clínico, intervienen muchos aspectos en la salud. ¿Y qué sentiste tú como hombre, digamos? ¿Qué encontraste, qué descubriste en Oscar que antes no conocías? Mira, yo siempre pensé y sentía que era un hombre fuerte, no debido al carácter, más que todo expresado en lo físico, en mis actividades diarias, en tener la capacidad de poder levantarme temprano todos los días, llevar a los muchachos, ayudarte a preparar toda la logística de la casa, llevarlos a la escuela, devolver, salir a trabajar, trabajar hasta tarde, tener la capacidad de llegar en la noche y no tener como que mucha carga con respecto a lo físico, de cansancio. Pero en este proceso no se puso a prueba tanto lo físico, sino la resiliencia. La resiliencia. Creo que me di cuenta de que Dios me había llenado en los últimos años de mi vida, me había capacitado con una resiliencia súper extrema, y que ese fue el campo en el cual yo pude expresar esa resiliencia de la manera correcta y a su nivel máximo. Recuerdo muchas veces que sabiendo que en el negocio o teniendo temor de que las cosas en el trabajo estaban mal, no me importó. O sea, estar allí, acompañarte, tomarte como prioridad,
decir, o sea, incluso muchas veces, te confieso, no tomé como importante más a mis hijos. Porque quiero decirle, hombres que pueden estar mirando este podcast y que pueden estar escuchando, la persona más importante después de Dios y después de ti es la esposa que tú tienes al lado, ni siquiera tus hijos. Dios me ha permitido a mí poder experimentar el amor que yo puedo sentir por mi esposa es mucho más grande que el que puedo sentir por mis hijos. Suena súper duro esto. Suena difícil de poder admitir, pero imagínate que tú simplemente ames más a un hijo que a tu esposa. ¿Cuál es el trabajo, cuál es el destino de tu hijo dentro de la familia? ¿Cuál es la función tuya dentro de la familia? Tu función es ser papá, es ser cuidador, proveedor. Pero aquí se estableció un amor eterno. Y yo recordaba todos los días de mi vida cuando a mí Dios en muchas oportunidades me dijo, esa es la persona más importante de tu vida. Y yo le digo a ella repetidamente, le digo, sabes que yo te amo más, incluso te amo más que a mis hijos. Yo necesito conservar este amor para la eternidad. Mis hijos van a tener este amor, van a tener a su pareja, van a tener a sus esposos, sus esposas y van a tener una vida. Pero lo que yo necesito cultivar desde el año 2008 que nosotros estamos juntos y que constantemente tengo que ser intencional en cultivar y en abrazar y en estar allí, es este amor que yo tengo por acá. Con mis hijos lo que necesito es ser padre y un buen padre. Y nos tenemos que a diario esforzar por poder ser buenos padres. Pero siempre fuiste y serás más importante para mí que cualquier otra cosa en mi vida. Incluso que el trabajo, que la iglesia, que el ministerio, que la profesión, que mis hijos, que cualquier otra cosa. Y eso me permitió a mí desarrollar la resiliencia y desarrollar un carácter firme que en el proceso se puso a prueba y definitivamente... ¿No titubeaste? Estuve. 100%. No solamente él estuvo, yo nunca me enteré de lo que estaba pasando. Porque a veces hombres pueden estar, o mujeres podemos estar, pero podemos igual demostrar la aflicción, la preocupación. Yo nunca me di cuenta, yo pensé que todo estaba perfecto. Así es. Porque el nivel de capacidad de inteligencia emocional que obtuviste en ese tiempo era no solamente que no te ocupaste, no te distraíste y me diste mi lugar, sino que me hiciste creer que todo estaba bien. Yeah. Y eso fue indispensable para mí, para poder abrazar mi proceso de sanidad. Sí, no, es que definitivamente saber y entender el estado de vulnerabilidad en el que tú te encontrabas, yo necesitaba ser intencional en poder guardarte, porque tú no solamente estabas librando una batalla física, tú estabas librando una batalla mental. Y yo no podía ser parte de esa esfera que te rodeaba a diario de contenido de información, de diagnóstico, de tratamiento, de lo que te decía un médico, de lo que te decía el otro. Yo no podía formar parte de ese entorno que a diario lo que estaba trayendo era información que no es que era negativa, sino que era que atentaba a diario contra tu vulnerabilidad. Yo tenía que estar del otro lado diciendo, ¿sabes qué? Tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes. Y cuando me preguntaba, ¿cómo están los niños? No, todo está perfecto, no te preocupes, los niños están bien, nos están ayudando con esto. ¿Y cómo está el trabajo, las estaciones, cómo está el negocio, la compañía? Mi amor, no te preocupes, necesitamos enfocarnos aquí. Y no era por ocultarte algo. Claro. Era porque yo también automáticamente tenía que ser intencional en yo mismo estar pensando en lo que tenía que estar pensando, que era en tu salud. Así es, priorizar. Qué importante es esto. Dios en tu vida durante este tiempo, ¿qué impacto tuvo tu fe y tu relación con Dios en la manera en que decidiste atravesar este proceso en tu vida? Mira, la Biblia registra una historia bien interesante con respecto al pueblo de Israel. Y yo creo que ellos vivieron muchos años en Egipto, siendo esclavos en Egipto. Pero de cierta manera, ellos fueron probados en el desierto. Y de alguna otra manera ellos tuvieron que usar recursos que aprendieron en Egipto para poder sobrevivir, aunque no creyeron, aunque levantaron dioses, aunque dijeron, bueno, estábamos mejor en Egipto, que aquí al final el propósito se cumplió. Más tiempo de lo debido, pero se cumplió. Dios en esta temporada me permitió entender que el tiempo que yo había cultivado en intimidad, el tiempo que yo había me había esforzado para poder conectar a diario con Él, no fue en vano.
no fue en vano, porque hay una fuerza sobrenatural. En el mundo le llaman vibra, mucha gente le puede decir de una manera, energía, lo que sea. Yo le llamo Ponle tu nombre. fe. Yo le llamo fe. Y se produce por estar pendiente, por escuchar lo que Dios te habla a diario. Y no es que nosotros seamos místicamente unos representantes de la fe y que a diario estemos todo el tiempo orando y que estemos levitando. No, de eso no se trata la vida espiritual. La verdadera espiritual es reconocer que Dios es un Padre que no te va a abandonar y que siempre va a estar ahí contigo. Y Dios siempre estuvo conmigo. Hubo muchas noches oscuras, hubo muchos sábados de terror, como le llamamos nosotros, pero Dios siempre estuvo allí. Y lo más importante es que en todo el proceso de lo que nosotros estuvimos, creo que hubo un par de veces en la cual yo dije, Señor, o sea, es necesario esto. O sea, verdaderamente esto es necesario. Pero siempre estaba allí nuestro amigo el Espíritu Santo recordándome, diciéndome, todo va a estar bien. Todo. Qué importante entonces prepararse para los desiertos. Yo siempre digo y le comparto a mis clientes y a las personas que atiendo los acompañamientos emocionales que Dios nunca te deja sola, siempre te prepara para cada temporada. Lo que es que hay que empezar a explorar qué herramientas vamos a utilizar, cuál es la herramienta precisa para esta temporada en la que estamos entrando, incluyendo los desiertos. Y estamos hablando de tu parte, digamos, espiritual, de tu fundamento de hombre y cómo transitaste este proceso con tus herramientas espirituales. Pero vamos a hablar de una realidad y es que eres hombre. Yeah. Eres hombre, tienes necesidades emocionales, necesidades físicas, con tu esposa, es decir, conmigo. ¿Cómo llevaste o cómo pudiste navegar tu necesidad física, por lo menos la intimidad en la cama, las conversaciones, la conexión emocional con tu esposa, sabiendo que yo no estaba disponible? ¿Cómo tomaste eso y cómo lo manejaste? ¿Cómo fue tu experiencia? Definitivamente. Te doy permiso, sí. Te doy permiso. Definitivamente yo manejé bien mis expectativas. Estuve pendiente, yo no podía esperar mucho de ti o no podía esperar la normalidad de tu presencia en mi vida en ese momento, porque se trataba más que todo de darte a ti, de poder conectar contigo, pero que siempre fuese favorable para tu estado. Sí, definitivamente en la intimidad hubo necesidades, pero se cubrieron. Las expectativas se cubrieron. Me recuerdo que... Con quimo o sin quimo, pero el hombre... Recuerdo que se cumplió. Estábamos en la primera sesión donde nos atendió una enfermera y nos dijo, mire, les voy a dar como una charla de qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuáles son los efectos, síntomas, todo eso. Y yo estaba atendiendo mucho lo que ella estaba diciendo, pero hubo una pregunta bien importante y relevante en ese momento que yo le tuve que decir y le pregunté, mira, todo está muy bien y yo creo que ella, o sea, juntos lo vamos a poder pasar, juntos lo vamos a poder, esta batalla la vamos a poder librar, pero después de una quimio, por ejemplo, ¿en qué momento podemos tener intimidad? Entonces la enfermera, muy sonriendo, me dijo, bueno, mira, es necesario que esperen por lo menos 48 horas después de una sesión de quimioterapia para que puedan tener intimidad. Tienes que cuidarla a ella, su estado anímico y todo eso. Y perfecto. Entonces, ¿qué hice? Puse un cronómetro. Yo esperaba mis 48 horas. Y le decía, mi amor, ¿ya la pasaron? Enfermera dijo que eran 48 horas, pero no solamente por un reloj y por una necesidad mía, porque es que hay pilares fundamentales que sostienen el matrimonio. Así es. Dios es el primero, la intimidad es la segunda y las finanzas es el tercero. Y así que nosotros necesitamos todo el tiempo estar constantemente siendo intencional en poder mantener esos pilares firmes, y que si hay un momento donde uno de esos pilares se va a estar moviendo y va a estar temblando, nosotros necesitamos reconocer y poder atender eso. Y sí, ¿no? En algún momento se vio atentada la intimidad, pero fuimos intencionales y estratégicos. Así que les invito a que sean estratégicos, incluso sean creativos, e incluso en un proceso como este, porque eso les va a permitir a las parejas poder Podemos hacerles fluir, algunas sesiones informativas sobre cómo manejar una crisis y poder sobrevivir para contarlo en la parte íntima, mi amor. Hoy estamos de censura errónea y vamos a editar algunas cositas, ¿oíste? ¿Hubo alguna conversación que tuviste conmigo que marcara tu alma?
y que hoy por hoy puedes recordar? Más que una conversación, una escena. Más que una conversación, una escena. It's okay. Déjalo salir. Oh. Good job, baby. Hubo un sábado que toda esta antesala de lo que hemos estado hablando se me olvidó. Se quedó en un baúl y el temor cobró, pero fuerzas en mi vida en ese momento. Fue un sábado en la tarde en el que no encontraban qué pasaba con tu cuerpo o tuviste una reacción. Estábamos hospitalizados. Estábamos en el hospital y me derrumbé al piso y empecé a gritar y a gemir y decirle, Señor, o sea, es necesario esto, es necesario. Hubo ese momento, más que una conversación, fue una escena. Yo no sé por qué la guardo en la mente y por qué la conservo en mi corazón y genera la tristeza o genera este quebrantamiento. Más que todo, no tristeza, sino quebrantamiento. Pero una de las respuestas que conseguí con eso fue que aún en los momentos más difíciles, aún en los valles más oscuros, aún en los momentos en el cual la desesperanza y todo lo que pudiste haber aprendido por un tiempo se esfuman, Dios va a estar ahí. O sea, Dios nos levantó y Dios nos dijo en ese momento, vamos a salir de esto, vamos a salir de esta situación. Y eso fue lo que definitivamente permitió que pudiéramos navegar ese sábado oscuro, ese sábado de terror. No tenemos palabra de cómo describirlo, pero fue más que un momento, una conversación, fue una escena de una película que jamás se nos va a olvidar. Yo lo asocio al sábado, justamente fue un día sábado, recuerdo perfectamente, estábamos solitos en el hospital, yo tenía una crisis casi anafiláctica producto de la respuesta y de la reacción que tuve a la primera quimioterapia. Y yo recuerdo ese día que caíste al piso arrodillado, primera vez que lo veía totalmente derrumbado, y él clamó. O sea, yo escuché gemir, el gemido de su voz clamando y diciéndole por qué a ella y no a mí, eso fue lo que dijiste. Y en ese momento el Señor nos tocó a nuestro corazón. Recuerdo que te acostaste al lado para dormir porque yo estaba sedada, pero Dios me despertó y me regaló la palabra de que esto que estábamos viviendo no era para muerte, sino era para renacer. Yeah. Y me habló de la historia del águila. Y realmente fue en ese hospital, en ese momento, cuando Dios me dice, y te llevé a lo alto de la montaña y estás totalmente aniquilada. Así me veía totalmente deteriorada físicamente, pero era para darte nuevas fuerzas, para darte una nueva vestidura, para que renacieras. Sí, no, y definitivamente es importante, no sé por qué, de alguna manera quiero referirme mucho a los hombres que viven procesos con sus esposas, definitivamente es porque es la primera posición en la que yo tengo que, desde la cual yo tengo que expresarme. Pero, ¿sabes qué es importante? Que a los hombres específicamente es importante que tu esposa te vea vulnerable. Es importante quitarse muchas veces la capa de Superman, porque a veces dentro de la capa de Superman se esconden el dolor de las heridas, de los traumas, dentro de ese disfraz de superhéroe. Lo que a veces escondemos como hombre es todo el sufrimiento que venimos arrastrando por mucho tiempo. Y en ese momento yo me quité la capa del resiliente, me quité la capa del todo va a estar bien, yo me quité el disfraz de no te preocupes, mi amor, y me puse de la manera más vulnerable. Yo me expresé de la manera más vulnerable y abrí mi corazón, no solamente a ella. Ella fue una consecuencia de lo que yo estaba viviendo también personalmente con Dios en ese momento. Y ella, ver eso, les nutre el corazón a las mujeres. Las mujeres se sienten parte de tu vida cuando tú te vulnerabilizas y le das acceso a tu intimidad, a tu dolor, a tu sufrimiento. No
con el objetivo de ir por encima de, sino para que ellas puedan sentirse que estás ahí, que está ahí contigo, claro. Es importante. Y nos sentimos parte. Son momentos, al hombre se le hace muy difícil vulnerabilizarte, como decía Oscar. Era muy difícil para él expresar realmente cada temor, cada pensamiento que él tenía en ese tiempo, pero cuando yo lo vi vulnerable, yo dije... O sea, el dolor nos unía en el momento y se convertía en una cama de unidad para él y para mí. Así es. Y fue muy poderoso, mi amor. Fue muy poderoso verte navegar y luchar como un campeón este proceso. ¿Qué pasaría si hoy por hoy tuvieras la oportunidad, el famoso reloj del tiempo, ¿no? Y te encontraras con el Oscar del 2023, digamos de marzo del 2023, del 11 de abril del 2023 cuando recibimos el diagnóstico? ¿Qué le dirías al Oscar del 11 de abril del 2023? Le diría, tranquila, ya no va a morir. No va a morir. No va a morir y vas a poder salir de esto. Va a ser un proceso difícil, pero tu fe, tu resiliencia, tu madurez, tu carácter va a ser probado en este tiempo. ¿Qué mensaje le darías a alguien, a un hombre o una persona que esté viviendo la historia de al lado, ¿no? O sea, la cama de al lado, el acompañante de una enfermedad como esta? Hace unos días un amigo le hicieron una cirugía y yo lo llamé para preguntarle cómo estaba y él me respondió y me dijo, en este momento me he dado cuenta que lo más importante es tener salud y tener a tu esposa a tu lado que te cuide y que esté ahí contigo. Lo que le diría es, mira, lo más importante son los tesoros que Dios te ha regalado. Dios me regaló una esposa, Dios me regaló una familia. Por encima de todo eso, por encima de cualquier trabajo, de cualquier éxito empresarial, de cualquier estatus social, migratorio, lo que sea, por encima de todo eso está mi esposa y mis hijos. Lo que te puedo decir es que prioriza qué es lo más importante. Muchas cosas son importantes, no todas son prioridad. Y así que, hombre, si tienes esposa, si eres padre, estar allí para tu familia es una prioridad. ¿Qué palabras de esperanza le dirías a una persona que vivió lo que tú viviste? Una palabra, una frase, algo que le pudieras decir a esa persona. ¿Sabes qué? Creo que algo bien importante es conecta con la realidad de quién tú eres. Conecta con la realidad de que tú eres. Los que nos conocen a nosotros saben que nosotros siempre vamos a llevar a la gente a este tema trascendental e importante que es el tema de la paternidad. Ser hijo. Ser hijo. Ser hijo. ¿Qué significa o qué implica ser hijo? Pedirle a tu papá lo que necesites, lo que desees, saber que él va a estar para ti, saber que en los momentos buenos y malos siempre él va a estar apoyándote. Como yo le digo a mis hijos, o sea, siempre voy a estar para ti. Cuando te cases, cuando tengas hijos, cuando hagas tu vida, yo siempre voy a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque nunca vamos a dejar de ser papá. Y Dios es un Dios que nunca va a dejar de ser papá. Y en los momentos más difíciles necesitas reconectar con quién tú eres. Tú eres un hijo, tú eres una hija. Y Dios siempre va a estar allí en los momentos más difíciles. Recuerda estas palabras. Dios no te va a abandonar. No importa en lo que creas en este momento, esto no se trata de venderte una religión o un estilo de vida. Esto se trata simplemente de llevarte a la esperanza viva de saber de que todo pasa, de que siempre hay una mejor historia que tienes la oportunidad de construir y que solo estás a un minuto de tu decisión, poder decidir que lo mejor sí está por venir. Al momento que tú abrazas eso, todo lo demás empieza a ser realidad. Así que esto ha sido la historia de Oscar Villasmil. Estoy feliz de haberte tenido, mi esposo, del cual me siento muy orgulloso. Si tú hoy has sentido empatía, si tú hoy has sido tocado en tu corazón con esta historia, te invito a que compartas este podcast. Compártelo a un amigo, a un familiar que necesite escuchar hoy esta
historia. Y te quiero invitar a mi próximo episodio que estará haciendo en el mes de junio, aquí en tu espacio La Silla del Frente. Bye bye.